La forma de la misa tridentina. La vida litúrgica de la Iglesia occidental bajo medieval no se encontraba en un estado general de decadencia, pero sin duda había aspectos que necesitaban corrección. Los primeros reformadores modernos observaron que los sacerdotes mostraban signos de avaricia, falta de preparación, descuido en las funciones litúrgicas o desprecio por las rúbricas. Tales quejas eran en parte de la crítica general al estado del clero y de los llamamientos a la renovación, que eran preocupaciones ampliamente compartidas en la época. La profunda ruptura de la Reforma protestante tuvo un impacto trascendental en la vida litúrgica. Martín Lutero, 1483-1546, rechazó el carácter sacrificial de la misa y condenó el canon romano. Sin embargo, cambió solo gradualmente la estructura ritual de la misa, y en muchos rituales luteranos se mantuvieron algunos elementos que tenían atractivo popular, como los ornamentos propios de la celebración eucarística y la elevación de las especies consagradas. Otros reformadores, como Zwinglio, 1484-1531, en Zúrich, así como los compiladores del Book of Common Prayers inglés, especialmente en su segunda edición de 1552, fueron mucho más lejos en su rechazo de la tradición litúrgica católica. El Concilio de Trento, 1545-1563. Ya durante el primer periodo del Concilio de Trento, de diciembre de 1545 a marzo de 1547, se escucharon llamamientos en favor de una renovada disciplina litúrgica. Sin embargo, la cuestión se reanudó seriamente solo en su último periodo, de enero de 1562 a diciembre de 1563, junto con las deliberaciones sobre el decreto acerca del sacrificio de la misa. Los obispos y superiores religiosos, que representaban a varias naciones europeas en el concilio, expresaron un fuerte deseo de un misal unificado. Al mismo tiempo, parece haber prevalecido entre los padres conciliares la opinión de que no estaban en condiciones de emprender ellos mismos la revisión de los libros litúrgicos. En la sesión final del 4 de diciembre de 1563, se decidió que varias medidas de reforma que el concilio no había podido completar debían dejarse en manos del Papa, entre ellas la reforma del breviario y del misal. Las discusiones entre los padres conciliares sirvieron para establecer dos principios fundamentales para este trabajo. En primer lugar, apoyaron una unificación del ordo de la misa y sus rúbricas. En adelante, cualquier celebración de la misa debía ajustarse a esta norma general. En segundo lugar, existía un amplio consenso sobre la necesidad de eliminar del rito romano las adiciones más recientes, especialmente las que contenían material apócrifo, las que reflejaban devociones privadas y las que se consideraban supersticiosas. El Missale Romanum de 1570. Después de la publicación del Breviarium Romanum en 1568, la nueva edición del Missale Romanum fue promulgada por el Papa Pío V el 14 de julio de 1570. El ordinario de la misa, Ordinarium Missae, es en gran parte deudor del Ordo de Burchard de 1502, excepto por la procesión del ofertorio que no fue incluida. Las rúbricas de Burchard son la fuente principal del Ritus Servandus in Celebratione Missae, rito que debe observarse en la celebración de la misa, que se coloca al principio del misal, mientras que los libros litúrgicos de la Baja Edad Media contienen una serie de tropos, es decir, textos, tanto en poesía como en prosa, añadidos para embellecer o aumentar los cantos del ordinario o del propio de la misa. El misal de 1570 proscribe explícitamente el tropo del introito, del Kyrie y del Gloria. Se trabajó mucho en el calendario litúrgico. El ciclo santoral de los libros pretridentinos, que estaba colmado de fiestas, se redujo sustancialmente con el fin de volver a poner en primer plano el ciclo temporal,
sobre todo en Cuaresma. No hubo alteraciones significativas en la estructura del ciclo temporal del año litúrgico, que se había establecido desde la Alta Edad Media, y se introdujeron pocas modificaciones en sus oraciones, cantos y lecturas. El cambio más sustancial fue la depuración de las secuencias poéticas que debían cantarse antes del Evangelio, excepto las de Pascua, Pentecostés y Corpus Christi, así como en la misa de Requiem. El común de los santos se dispuso de forma más sistemática, con formularios de misas completos. Se redujo el número de misas votivas y su uso se reguló estrictamente, restringiéndolas a las ferias entre semana. La forma de la misa tridentina. El Misale Romanum de Pío V está, pues, en continuidad con los misales plenarios del rito romano, en la forma utilizada por la curia papal, que se remontan al siglo XIII. Esta continuidad se extiende incluso hasta la época de la Reforma Gregoriana en el siglo XI, y en la estructura y contenido esenciales del rito, hasta la misa papal estacional del Ordo Romanus Primus. Quizá la novedad más importante se refiere a la forma de celebración. El Ordinarium Mise de 1570 contiene algunas rúbricas para la misa solemne, Missa Solemnis, con asistencia de diácono y subdiácono, así como notación musical para las partes del rito que han de cantarse, incluidas las entonaciones del Gloria y el Credo, los prefacios, el Padre Nuestro y la despedida, que deben ser cantadas por el celebrante o los ministros. Sin embargo, el exhaustivo y detallado Ritus Servandus de la sección inicial del misal parece dar prioridad a la misa baja, misa lecta, que era rezada más que cantada, por un sacerdote con la asistencia de uno o más acólitos. La liturgia cantada se siguió cultivando, sobre todo en las ocasiones importantes del año eclesiástico, y el período postridentino trajo consigo un florecimiento de la música sacra. Sin embargo, puede observarse un cambio conceptual en el misal de 1570. Se invirtió el principio litúrgico, según el cual la liturgia pontifical solemne era el ejemplo normativo, en el que participaban todas las demás celebraciones de la misa en mayor o menor grado. Este era un principio que había configurado el desarrollo de la misa romana desde finales de la antigüedad y principios de la Edad Media. La creciente prevalencia del ritual simplificado y rezado en vez de cantado supuso la reducción de las dimensiones sensoriales de la liturgia y, por tanto, de los estímulos para la participación meditativa y afectiva de los laicos. La estructura de la misa solemne no es una secuencia lineal, sino más bien un complejo tejido de diferentes acciones rituales que se realizan simultáneamente. Paul Barnbell aplica a este tejido el concepto musical de politextualidad y sostiene que ofrecía a los laicos diversas formas de implicarse en él. Como resultado del desplazamiento de la complejidad ritual hacia la misa baja y el mantenimiento del uso casi exclusivo del latín en el período post-tridentino, se amplió la brecha entre la liturgia oficial que realizaba el sacerdote en el altar y los ejercicios devocionales que los laicos utilizaban para seguirla. La decisión del Concilio de Trento de dejar la reforma del misal y del breviario en manos del Papa, y por tanto también de su curia, inauguró un periodo de estandarización sin precedentes de la tradición litúrgica latina. La imprenta, ahora estrechamente supervisada por la autoridad eclesiástica, significaba que los libros litúrgicos uniformes podían producirse y distribuirse mucho más fácilmente por toda la Iglesia católica. Así pues, el siglo XVI marca un momento decisivo en la larga transformación de la cultura oral a la escrita, con profundas consecuencias para la celebración de la liturgia. El deseo de reforzar la unidad visible y la cohesión de la Iglesia, que ya se había dejado sentir en Trento, llevó a la adopción de los libros romanos, incluso allí donde existía una tradición más antigua, con algunas excepciones notables, como el rito ambrosiano en Milán y el mozárabe en Toledo. Al mismo tiempo,
el predominio de un libro litúrgico prescriptivo no produjo solamente uniformidad en las formas en que se representaba la liturgia, sino también en el modo en que era vivida.